Vamos a ver, la idea es tratar de ver la mayor cantidad de posibilidades para una desigualdad. Recuerden que esto se llama desigualdad porque tiene el símbolo que dice mayor o igual que 0. Una regla importante es que cuando tenemos fracciones en donde en el denominador hay letras, estamos obligados a factorizar todo lo que tenga la fracción, todo. Es decir, tenemos que factorizar lo que se encuentra en el numerador. Para factorizar eso, podemos utilizar inspección. Entonces, haciendo la inspección, sabemos que el primer paréntesis sería x menos 6. Es decir, que el segundo paréntesis de la inspección es x más 1. Ya que tenemos esto factorizado, entonces lo que sigue sería factorizar el denominador de esta fracción, este de aquí, haciendo exactamente lo mismo que hicimos anteriormente con el de arriba, porque ven que es un trinomio cuadrático. Entonces, con la inspección, yo logré obtener esta parte de arriba con el numerador y logré obtener esta parte de abajo con el denominador. Un punto muy importante para las desigualdades, inclusive las ecuaciones, es que tratar de cancelar uno de arriba con uno de abajo puede ser un grave error. Eso no se debe hacer, ¿está bien? Es bastante importante tener eso presente, pero bueno, en este caso no se puede cancelar nada. Luego, teniendo en cuenta esto, nosotros tenemos que mantener un proceso que es muy importante para las desigualdades y es recordarnos de un concepto que se llamaba cero del polinomio. ¿Qué es el cero del polinomio? Que tomamos este paréntesis y lo escribimos igualado a 0. Tenemos que despejar la x y así nos damos cuenta que x es igual a 6 positivo. Recuerden, está restando, pasa a sumar, ¿sí? Este 6 positivo se llama cero del polinomio. Luego vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con este otro paréntesis. Volvemos a escribir x más 1 igual a 0 y de esta forma x es igual a menos 1. Este menos 1 se llama cero del polinomio. También vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con este paréntesis de aquí. Y entonces escribimos x menos 1 es igual a 0, lo cual quiere decir que x es igual a 1. Este x igual a 1 también se llama cero del polinomio. Ahorita vemos para qué nos sirve esto. Lo importante es que tenemos que hacer eso con todos los elementos que existan dentro de esta fracción. Vean que por aquí obtenemos que el menos 2 es un cero del polinomio. Lo que sigue es un poco más mecánico. Esto siempre hay que hacerlo de esta forma. Vean que tenemos 1, 2, 3, 4 paréntesis o 4 cosas que se están multiplicando. Si tenemos 4 elementos multiplicándose, yo voy a crear una tabla en donde voy a dibujar 4 renglones. 4 renglones porque tenemos 1, 2, 3, 4 elementos multiplicándose. La tabla puede quedar muy grande, puede quedar muy pequeña, pero a un final no hay gran diferencia entre una tabla y otra. Hacemos los 4 renglones porque hay 4 elementos multiplicándose y siempre vamos a dibujar una línea vertical al principio y una línea vertical al final. ¿Para qué? Para recordarnos que la primera línea vertical representa menos infinito. Perdón, voy a colocarlo con otro color para que no se equivoquen.
La primera línea vertical representa menos infinito y la segunda línea vertical representa más infinito. ¿Por qué? Porque estas son las instrucciones para hacer esta tabla. No hay que estar filosofando en de dónde sale el menos infinito y el más infinito. Lo que hay que saber es que siempre lo escribimos aquí y siempre lo escribimos aquí. Podemos observar aquí en la parte de arriba que están los ceros del polinomio que antes obtuve. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo 1, 2, 3, 4 ceros del polinomio. Si tengo 4 ceros del polinomio, aquí tengo que dibujar 4 líneas verticales dentro de la tabla. Aquí llevo 3 y 4. Por favor, no se cuestionen el ancho o el espacio que queda aquí adentro. Eso es irrelevante, eso no es importante para la tabla. Lo que sí es importante para la tabla es recordarme cuál de estos 4 números es menor. Si observan bien, el menor de todos estos números es el 2 negativo. Entonces ustedes van a dibujar el 2 negativo aquí, luego el 1 negativo, después el 1 positivo y para terminar el número 6. Solo vamos a escribir los números que son ceros del polinomio. No vamos a agregar nada más. Solo los ceros del polinomio. Mucha atención a lo que sí. Observen que por aquí tenemos 4 paréntesis que están multiplicando. Entonces voy a tomar el primero que yo vea. Aquí esto puede ser relativo. Tal vez alguno de ustedes vea que este es el primero, entonces lo escriben de primero. No hay problema con eso. Luego escribimos x más 1. Luego escribimos x menos 1. Y luego escribimos x más 2. Vuelvo a insistir, estos son instrucciones. Lo que se puede definir aquí es que en esta columna vamos a escribir todos los elementos que están multiplicando en la inecuación, solo que de arriba para abajo y no en forma de fracción y listo. ¿Por qué? Porque así es como se hace la tabla. Simplemente son instrucciones. En lo poquito que hay que razonar es en lo siguiente. Mucha atención. El 2 negativo. Vean aquí donde está el 2 negativo. Ustedes tienen que preguntarse, ¿de dónde salió este 2 negativo? Salió de aquí, ¿verdad? Esto dice x más 2. Lo pueden ver, dice x más 2. Entonces, ustedes se vienen al x más 2 y debajo del 2 negativo van a dibujar un 0. Sí, aunque no lo crean, eso es un 0. ¿Estamos? Lo dibujan. Luego observen que el menos 1 sale de x más 1. Lo pueden ver aquí en la parte de arriba. El menos 1 sale de x más 1. Entonces en la fila del x más 1, debajo del menos 1, dibujamos un 0. ¿Por qué? Porque así es como se hace. Luego el 1 sale del x menos 1, entonces en la fila de x menos 1 voy a dibujar un 0 debajo del 1. El 6 sale de x menos 6, entonces en la fila de x menos 6, debajo del 6, voy a dibujar un 0. Aquí vamos a tener cuidado, inclusive voy a dibujarlo con una línea roja para que llame la atención. Los números que salen de los paréntesis de abajo, es decir, este de aquí y este de aquí, se llaman automáticamente restricciones. Entonces, el 1 salió de aquí, abajo. El 1 se va a llamar restricción y por eso voy a hacer una doble raya debajo del 1, perdón. Esta doble raya quiere decir restricción. Luego el x más 2 me produce el menos 2. Entonces el menos 2 automáticamente se va a llamar restricción. Cuando tiene doble raya le llamamos restricción. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos haciendo la respuesta, el paréntesis o el intervalo en la parte del menos 2
va a ir abierto. El paréntesis o el intervalo en la parte del 1 también va a ir abierto, ¿sí? Eso es importante tenerlo presente porque si no, no vamos a comprender del todo de qué se trata esto. Ok. Aquí lo que queda es aceptar una realidad que siempre ha existido, que todo lo que se encuentre a la izquierda del 0 es negativo. Todo lo que se encuentre a la derecha del 0 es positivo. Eso siempre ha sido así. Los números al lado izquierdo del 0 son los negativos y al lado derecho del 0 son los positivos. Eso siempre ha sido así y no lo vamos a cambiar el día de hoy. Realmente esta parte es muy monótona porque ni siquiera hay que pensarlo. Siempre a la izquierda del 0 negativo y a la derecha del 0 positivo. Cuando llegamos a este punto, lo que sigue es algo un poco casi que de memoria. Solo piensen lo siguiente, aquí existen 4 negativos. Como hay 4 negativos y el 4 es un número par, el resultado de esta columna es positivo. En esta columna hay 3 negativos. Como hay 3 negativos y el 3 es un número impar, el resultado de esta columna es negativo. En esta hay 2 negativos. El 2 es un número par, entonces positivo. Aquí solo hay 1, el 1 no es un número par, entonces negativo. Los 4 son positivos, entonces esto me da positivo. Ahora vamos a la respuesta. Mucha atención a esta parte porque es la más importante del ejercicio, aunque no parezca. Esto dice mayor que 0. Decir mayor que 0 es lo mismo que decir números positivos. Solo los números positivos son mayores que 0. Como son positivos, entonces yo me voy a concentrar en las partes que son positivas. Aquí vamos a decir que de esta raya a esta raya están los positivos. Recordando, eso sí, que en esta raya tenemos el menos infinito y el menos 2. Si entendemos bien eso, entonces vamos a escribir primero menos infinito, menos 2. Pero recuerden que el intervalo siempre va abierto en menos infinito y en este caso hay una restricción en el menos 2. ¿Qué quiere decir la restricción? Que el intervalo va abierto. Vean que todavía hay otros positivos, entonces escribo una U diciendo que este intervalo lo vamos a unir con un intervalo que va desde esta fila hasta esta línea. Perdón. Hasta esta línea. Entendiendo que aquí está el menos 1 y aquí está el 1. Recuerden que el 1 no es restricción. Entonces vamos a escribir aquí menos 1, 1. En el negativo no hay restricción, por eso el intervalo va cerrado. Pero en el positivo sí hay restricción. La pueden ver la doble raya, como sí hay restricción, entonces va abierto. Vean que todavía me falta otro, entonces voy a escribir unido. Y en este punto vamos a observar que va desde aquí hasta aquí, entendiendo que por aquí está el 6 y por aquí está más infinito. Entonces voy a escribir primero el 6 y luego el más infinito. Cuidado porque en el 6 no hay restricción, entonces el intervalo va cerrado y recuerden que en el infinito siempre, pero siempre va abierto. En un ejemplo como este suceden varias cosas importantes y aquí yo tengo una recomendación, no es algo importantísimo porque solamente es una recomendación, cada quien hace lo que quiere al final. Mi recomendación es que cuando ustedes vean una X como esta, que está negativa, la mejor idea es tratar de volverla positiva. Es una recomendación. Si quieren hacerlo está bien y si no, pues igual van a poder resolverlo.
Además, observen que en el denominador parece que hay factor común. Esta frase yo la repito en todas mis clases, no importa el nivel en que se encuentren. Si parece que hay factor común, hay que sacar factor común, pase lo que pase, siempre es una buena idea. Entonces vamos a empezar con la parte de arriba que dice que vamos a tratar de convertir la X en positiva. ¿Cómo se hace eso? Se hace haciendo lo siguiente. Escribo un menos, abro paréntesis y luego puedo escribir X a la 2 positivo y el 4 negativo. Si hago eso, la X queda positiva. Es una muy buena recomendación esta, porque nos vamos a evitar algunos trabajos innecesarios que, bueno, probablemente algún profesor va a intentar explicárselos de otra forma. Yo prefiero de esta manera, me gusta porque evito problemas y así no tengo que aprender más de la cuenta. Todos son divisibles entre 2, entonces escribo el 2, todos tienen X. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la X que sale a factor común? ¿X a la 3, X a la 2 o X a la 1? En este caso es X a la 1. Abro paréntesis y recuerden, 2 dividido entre 2 da 1. X a la 3 dividido entre X a la 1 me queda X a la 2. 12 dividido entre 2 me da 6. De esta X a la 2 me queda X. 18 dividido entre 2 me da 9. Y la X se cancela o desaparece. Esto es apenas el inicio. Hay que tener cuidado porque factorizamos, pero no siempre va a ser la única factorización que se va a hacer. Continuando con esto, nos damos cuenta que sucede algo curioso. Al parecer aquí hay diferencia de cuadrados. ¿Cómo sé que hay diferencia de cuadrados? Tenemos dos términos con un menos en el centro. Probablemente exista la diferencia de cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Que le vamos a sacar raíz cuadrada a x a la 2. Recuerden que la raíz cuadrada de x a la 2 es x. La raíz cuadrada de 4 la pueden hacer en calculadora. Es 2. Si se preguntan por qué escribí un más, deben de recordar que la diferencia de cuadrados me produce dos paréntesis casi iguales y la única diferencia es que uno tiene un más y el otro tiene un menos. Si quieren imaginarse una forma para entender por qué queda el más y el menos, que no es muy matemática, sería que más por menos da menos. Entonces realmente esta expresión es equivalente a esta. Si ustedes multiplican los dos paréntesis van a llegar a x a la 2 menos 4. Pero aquí lo más importante se centra en que vamos a escribir una línea fraccionaria y en la parte de abajo tenemos otra vez inspección. Ok, entendiendo que este es el resultado de la inspección de este de aquí, recordando que este cuadrado es algo diferente, un poquillo especial, entonces lo que nos queda sería escribir menor que 0. Recuerden, cuidado, tratan de despejar simplificar un poco esto. Aquí es muy, pero muy necesario que comprendan lo siguiente. En esta parte de aquí tenemos un 1 imaginario. Es más, cuando ustedes abran este PDF después, van a ver que casi no se nota en el celular o la computadora. Porque este 1 es imaginario. No existe, pero todos sabemos que está ahí. Es menos 1. Cuando tenemos un número multiplicando, solamente me importan los que están negativos. Los demás son poco relevantes. Pero este tiene una cuestión especial y es que tiene x. Entonces se mantiene su importancia. Si no tuviera x, es irrelevante el 2, ¿verdad? Como tiene x, sí es importante. No tiene x, no es importante. ¿Es negativo? Sí es importante. No es negativo, no es importante. Esas son las reglas para estos números que quedan multiplicando. Pero bueno, todavía nos falta un proceso que habíamos hecho anteriormente que era importante y es el siguiente. Recuerden,
Se puede hacer este proceso de tomar el primer paréntesis y escribirlo igualado a 0. Se puede hacer. Así evitan cometer errores. Pero si observan bien, por favor, presten mucha atención. Sin necesidad de escribir esto, yo ya sé que para el segundo paréntesis, x es igual a 2. Porque el procedimiento es muy básico, ¿verdad? Está restando, pasa a sumar, está sumando, pasa a restar. Entonces no hace falta perder el tiempo escribiendo tanto. Sin embargo, si alguien lo necesita, háganlo, no hay problema. El problema está con el 2x. Voy a hacer el 2x de la forma tradicional para que vean qué pasa. El 2 está multiplicando a la x, entonces pasa a dividir. 0 dividido entre 2 me da 0. Ya aquí tengo otro 0 del polinomio. Tenemos 3 ya, ¿verdad? Y de este paréntesis, por consecuencia lógica, nosotros podríamos decir que x es igual a menos 3. ¿Sí? De este paréntesis. Del 2x sacamos este 0, de este paréntesis sacamos el menos 3, de este paréntesis sacamos el menos 2, de este paréntesis sacamos el 2. Ya que tenemos esto, entonces vamos a observar, mucha atención, denme un segundo. Tenemos el menos 1, tenemos el paréntesis, otro paréntesis, aquí llevamos 3 cosas que están multiplicando. Tenemos el 2x, también está multiplicando. Y tenemos este paréntesis que también está multiplicando. Es decir, tenemos 5 factores. Así se llaman las cosas que están multiplicando. 5 factores. Entonces, la tabla que vamos a dibujar va a tener 5 renglones. Entonces, como tenemos que dibujar una tabla con 5 renglones, pues probablemente yo voy a ocupar más espacio. Y vamos a empezar a dibujar aquí un renglón. Tenemos x igual a menos 2, x igual a 2, x igual a 0, x igual a menos 3. Hay 4 ceros. Entonces, esto quiere decir que tenemos que formar 4 líneas verticales en medio de menos infinito y más infinito. Ok, ahora que dibujamos las 4 líneas, el único problemilla lógico aquí sería pensar en cuál es menor. Si el menos 3, el menos 2, el 0 o el 2. Recuerden que los negativos, cuando en apariencia parecen más grandes, en realidad son más pequeños. Entonces quedaría menos 3 primero, menos 2 segundo, luego el 0 porque está aquí, ¿verdad? No es que siempre hay que escribir 0, aquí está, entonces yo lo escribo. Y para terminar el número 2 positivo. Aquí están los 4 ceros, entonces lo que sigue sería simplemente escribir todos los factores en esta parte de la tabla. El primer factor es el 1 negativo, el segundo factor es x más 2, el tercer factor es x menos 2, el siguiente es 2x y el último es x más 3 al cuadrado. Aquí sí es importante el exponente. La parte de aquí pues es porque así es como se factoriza. Pero el exponente es más valioso cuando hacemos este análisis. Vamos a ver, aquí va algo curioso. Voy a centrarme primero en x más 2. El menos 2 sale de x más 2. Antes lo vimos cuando estábamos sacando los ceros del polinomio. Entonces, en la fila del x más 2 debajo del menos 2 vamos a dibujar un 0. El 2 positivo sale de este paréntesis, entonces en la fila de x menos 2 debajo del 2 dibujamos un 0. ¿De por qué el profesor está diciendo eso? Vean aquí. Con el x más 2 me quedó menos 2. Con el x menos 2 me quedó el 2. Con el x más 3 me queda menos 3. Con el 2x me queda 0. Entonces seguimos esa idea. En la fila de 2x, debajo del 0, dibujamos un 0. Y en la fila del x más 3, debajo del menos 3, dibujamos un 0. Si alguien todavía se pregunta por qué, es por algo muy lógico. 2 negativo más 2
me da 0. Por eso estoy dibujando un 0 en esa parte, donde la fila debajo del menos 2. Ahora recordemos que a la izquierda del 0 es negativo, a la derecha es positivo. Esto todos lo saben, ¿verdad? A la izquierda negativo, a la derecha positivo. A la izquierda negativo, a la derecha positivo. Pero hay un par de cosas diferentes. Aquí sí necesitan ver mucho hacia la pizarra. El 1 negativo no tiene X. Como no tiene X, no se puede volver 0. Y si no se vuelve 0, entonces no cambia de signo nunca. Se mantiene negativo siempre. Entonces el negativo está en todo esto. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es un número sin letra que está negativo. ¿Sí? Lo otro especial es con el x más 3, que está elevado al cuadrado. Y existe una regla que se aprendió desde séptimo año del colegio que dice que cualquier número elevado al cuadrado siempre da positivo. Entonces, aquí me queda positivo, aquí también, aquí también, aquí también y aquí también. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. Si está elevado a otro número par, también queda todo positivo. ¿Cuál es la única forma que quede negativo? Que esté elevado a un número impar. ¿Qué es un número impar? El 3, el 5, el 7, etcétera, etcétera, etcétera. Si es un número impar, se hace normal, como cualquiera de estos que hicimos aquí arriba. ¿Está bien? Si es impar, se hace normal. Si es par, todo es positivo. Si no tiene X, todo es negativo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver. La primera columna tiene 4, el resultado es positivo. La segunda también, positivo. La tercera 3, negativo. 2, positivo. 1, negativo. Esto puede pasar, que queden 2 positivos o 2 negativos. Es que esto no tiene un orden específico. ¿Qué quiero decir? Que depende de lo que pase aquí arriba. No es que siempre queda más, menos, más, menos. No, eso no es así. ¿Está bien? Va a ser el resultado de los signos que hay en esta parte. Ahora que ya tenemos los resultados de cada columna, tengo que recordarme que este símbolo significa menor que. Si esto es menor que 0, estamos hablando de los números negativos, porque solo los negativos son menores que 0. Si lo que me interesa a mí son los números negativos, entonces me interesan los que están en esta parte y los que están en esta parte. Recordando que aquí está el menos 2 y el 0, aquí está el 2 y el más infinito. Recuerden que la desigualdad no tenía la rayita que quiere decir o igual, ¿verdad? Como no tiene esa rayita, entonces yo ni me preocupo por las restricciones porque definitivamente sería de menos 2 a 0, todo abierto, unido del 2 a más infinito, todo abierto. ¿Por qué todos los intervalos van abiertos? Porque la desigualdad dice que solo puede ser menor que 0 y nunca igual que 0. Siguiente. Aquí vamos a tener mucho cuidado porque yo no sé si se han dado cuenta, en todos los ejemplos anteriores, al lado derecho resulta que hay un 0. Vamos a ver el ejemplo anterior. Hay un 0 al lado derecho. Si se dan cuenta, en este tercero al lado derecho no hay un 0. Entonces vamos a ocupar hacer un procedimiento extra. Vamos a volver a escribir la misma fracción, menos x menos 10 sobre x más 1. Pero, mucha atención por favor, al lado derecho de la desigualdad tenemos esto. Entonces yo voy a pasarlo al otro lado. Como dice menos x, escribo más x. Como dice menos 2, escribo más 2. Y esto lo vamos a copiar aquí como mayor que 0. De esta forma ya logramos que quedara el 0 al lado derecho, como todos los ejemplos anteriores. Lo que sigue es un poquillo más interesante porque estos dos términos están sobre un 1 imaginario.
todo en matemática está sobre un 1 imaginario. Entonces esta suma también va a estar sobre un 1 imaginario. ¿Para qué hago eso? Bueno, para algo muy práctico. Podemos multiplicar este por este y como es por 1, recuerden que si yo multiplico cualquier número por 1 me da igual, entonces me queda menos x menos 10. Luego voy a escribir el más que está aquí en el centro y después aquí les voy a pedir mucha concentración. Estén fijos a la pizarra. Cuando multiplico este por este es una suma por una suma. Y este es el principio por el cual todos tienen malos estos ejercicios. No es porque no entiendan, es porque nunca escriben este paréntesis. Es muy importante, pero muy importante que escriban estos dos paréntesis. ¿Está bien? Estoy multiplicando x más 1 por x más 2. El resultado no es este. Tengo que hacer esta operación. Todavía no la he hecho. Eso también es importante tenerlo presente, que no quiere decir que ya está resuelto. Ahora voy a multiplicar este por este para escribirlo en la parte de abajo de la fracción, pero es un 1. Cuando multiplico por 1 queda igual, entonces queda x más 1. Ok, tenemos que resolver esta multiplicación porque si no esto no me sirve. Es necesario resolver esto. Así que entonces nos vamos a concentrar en multiplicar este por este. Pero primero vamos a copiar estos dos, ¿está bien? Vamos a copiar menos x menos 10 más. Y a continuación vamos a hacer la operación que dijimos. X por x me queda x al cuadrado. X por 2 me queda 2x. 1 por x, bueno, voy a dibujar esta otra porque después se les olvida. 1 por x me queda x. 1 por 2 me queda 2. Y luego trazamos la línea fraccionaria y en la parte de abajo escribimos x más 1. Ok, tenemos aquí un menos x que ya alguien por ahí nos anticipaba que se podía sumar o restar con esta x de aquí y con esta x de aquí. Pero vean que x a la 2 está solo. Como está solo, recuerden por favor siempre tratar de escribir primero el que tiene el exponente mayor. Entonces voy a escribir x a la 2. Ahora sí me voy a concentrar en x a la 1, que si ustedes hacen en la calculadora menos 1 más 2 más 1, el resultado va a ser 2. Pero recuerden que estoy sumando x a la 1. Nunca se olviden de escribir la letra. También van a observar que por aquí tenemos menos 10 y el 2, que no tienen letra, entonces son semejantes. Menos 10 más 2 en calculadora me da menos 8. Luego trazamos la línea fraccionaria y en la parte de abajo escribimos x más 1. Entendamos que esta parte de arriba también hay que factorizarla, pero ya esto sería para el siguiente procedimiento. Ok, vamos a factorizar esto utilizando inspección. Se me olvidó. Vamos a utilizar inspección para factorizar el numerador. Entonces, utilizando inspección, logramos convertir este trinomio en esta multiplicación. Cuando llegamos aquí, vamos a entender que ya podemos iniciar con el proceso de determinar los ceros del polinomio. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, lo que quiero decir es que de este paréntesis se debe entender que x es igual a 2. También vamos a observar que de este paréntesis se debe entender que x es igual a 4 negativo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que cuando se utiliza la calculadora para realizar la inspección, la calculadora nos da 2 positivo y 4 negativo. Esos son los ceros del polinomio. Ustedes pueden tomarlos directamente de la factorización de estos tres, pero a veces ni siquiera necesitamos usar inspección. Entonces es importante recordarse que también los paréntesis sirven para obtener los ceros del polinomio.
Luego de este paréntesis de abajo, yo puedo deducir que x es igual a 1 negativo. Mucha atención. Tenemos 3 paréntesis, por lo tanto yo tengo que dibujar 3 renglones en la tabla. Entonces dibujamos un renglón por aquí, dibujamos 2 renglones por aquí y 3 renglones por aquí. Recuerden que los renglones no es lo mismo que los ceros del polinomio. Los ceros del polinomio son estos, que por dicha hay 3. Entonces, bueno, primero dibujamos una línea vertical al principio, otra al final. En medio de estas dos vamos a dibujar 3 líneas verticales porque existen 3 ceros del polinomio. ¿Está bien? Recuerden que aquí va menos infinito y aquí va más infinito. Eso siempre, siempre es así. Luego, según los ceros del polinomio, el menor de todos es el 4 negativo. Entonces escribo por aquí 4 negativo, 1 negativo y 2 positivo. De esta forma, ya tenemos los ceros del polinomio escritos por aquí. Vamos a recordar que aquí vamos a escribir x menos 2, luego x más 4 y para terminar x más 1. Aquí algunos se podría estar preguntando ¿por qué no hablamos de las restricciones? Porque resulta que la desigualdad solamente dice mayor que, no tiene la rayita de abajo. Entonces todo va a ir abierto, a mí no me van a preocupar las restricciones. Cuando aparece el igual, es muy importante recordarse que el menos 1 es una restricción, ¿verdad? Eso es muy importante tenerlo presente. Por lo tanto, yo la voy a dibujar para que no se los olvide que existen restricciones. ¿Es importante para la respuesta? No, no es importante para la respuesta, pero es una buena costumbre ir dibujando las restricciones siempre. Vamos a ver si alguno comprendió algo de esto. En x menos 2, ¿debajo de cuál número dibujamos el 0? En el 2, muy bien. X más 4, ¿debajo de cuál número dibujamos el 0? Del menos 4. X más 1, del menos 1. Hasta parece que entienden, ¿verdad? Vamos a ver, al lado izquierdo del 0, al lado derecho, y eso se repite para que vayan practicando con la memoria. El lado izquierdo negativo, al lado derecho positivo. ¿Sí? Vamos a ver si entendieron. En la primera columna, ¿cómo queda? Negativo. En la segunda, en la que sigue. Y en la última, muy bien. Vean que esta desigualdad se llama mayor que. Los mayores que el 0 son los positivos. Entonces, ¿de dónde a dónde me interesa a mí? Del menos 4 al menos 1. Los intervalos van... Los dos van abiertos, muy bien. Unido, ¿de dónde a dónde? De 2 a más infinito. Los intervalos van abiertos. Y esta sería la respuesta a esta desigualdad.